amados hermanos, ¿cómo están? Hoy venimos este domingo a predicar la palabra de Dios, a que el Señor hable en nuestro corazón, a que el Señor nos transforme, nos exhorte, nos redarguya a través de su preciosa palabra. Vamos a orar pidiendo perdón por nuestros pecados y para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas a través de su preciosa palabra. Para que no nos vayamos a distraer, sino para que estemos pendientes de esta palabra preciosa, poderosa, capaz de cambiar las circunstancias y la salvación de nuestras almas. Amén. Padre Santo, hoy venimos a tu presencia, Dios maravilloso. Yo te pido, Señor, que me perdones todos los pecados que he cometido hasta este momento. Perdona los pecados de tu iglesia, Dios maravilloso. Perdona a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Padre amado. Gracias, Papito Santo. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Yo hoy quiero orar también por mis hermanos. Padre Santo, sana, Señor, toda dolencia, restaura, libera, en el nombre de Jesucristo. Tú que conoces, Señor, la situación de cada uno de nosotros, yo te pido que en el nombre de Jesucristo seas tú sanando, liberando, restaurando y abriendo nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recibir con mansedumbre esta preciosa palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. La prédica de esta mañana se llama Los tiempos de Lot. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículo 26, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamientos hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos cómo Jesucristo nos da algunas señales de su venida, que todos sabemos que están muy cercanas. Ya hemos visto todo lo que está pasando en la tierra, que indudablemente el Señor viene, que no queremos hacer caso y queremos como minimizar el asunto, es otra cosa. Hay que tener en cuenta que en esa época, en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, la gente no estaba consciente de que se acercaba un juicio. Ellos de todos imaginaban que iba a haber un diluvio. Incluso Noé comenzó a fabricar un arca y mucha gente le ayudó a hacer el arca, pero ellos pensaban que estaba loco, que un arca para qué, en una montaña. Mucha gente piensa que nosotros estamos locos, amén. Vemos que ellos en esa época comían, bebían, se casaban, compraban, edificaban, realizaban toda clase de actividades cotidianas, y en realidad eso no tiene nada de malo. Lo malo es hacer esas cosas sin tener en cuenta a Dios. A nosotros nos gusta hacer planes sin tener en cuenta a Dios, y generalmente se desplazaba a Dios en el segundo lugar, y hoy en día sucede lo mismo, a veces ni en el segundo, en el tercer lugar, amén. Entonces, hay veces nosotros nos levantamos, hacemos planes, pero no le preguntamos a Dios. ¿Cuántas veces no nos levantamos y ni siquiera le damos gracias a Dios porque amanecimos vivos? ¿Cuántas veces oramos, que es lo primero que debe hacer toda persona cuando se levanta? E incluso leer el devocional o leer algo de la Biblia. No, muchos cristianos se levantan y el devocional ni lo miran por cuando les suena el teléfono, o si de pronto necesitan alguna información respecto a su WhatsApp, y eso no está bien, amén. Dios nos avisa a través de su palabra. Muchas veces a un devocional está avisando algo, Dios nos advierte a través de su palabra y nosotros no nos damos cuenta. Entonces nosotros no estamos velando como Dios exige. La Biblia dice: velad en todo tiempo, amén. Y si nosotros no hacemos eso, vamos a ser sorprendidos como las 5 vírgenes insensatas. Recuerden, habían 10 vírgenes, está hablando 10 cristianos, 5 personas llenas del Espíritu Santo, 5 personas al día con Dios, en comunión con Dios, una buena relación con Dios, no perfectos porque nadie es perfecto, pero habían 5 personas que no tenían en cuenta a Dios. Ellos no oraban, no leían la Biblia, para ellos sus cosas cotidianas eran más importantes. Llegó el Señor y solo se llevó a las 5 vírgenes que estaban llenas del Espíritu Santo, amén. Vamos a mirar lo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 13. Dice la palabra de Dios, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Dios nos está diciendo, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero es bueno colocar eso en las manos de Dios, uno decirle, listo, yo voy a hacer este negocio si Dios quiere, yo voy a pasear si Dios quiere, voy a comprar esto si Dios quiere, hay que tenerlo en cuenta a Él. Nosotros no fuimos hechos para vivir apartados de Dios ni para vivir independientes. Nosotros somos libres pero no independientes. Nosotros debemos depender de Dios totalmente. No se le olviden, Jesús mismo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Amén. Entonces, toda la gente piensa que va a tener toda una vida por delante, que tiene un futuro. Hay gente que piensa, no, yo pronto más adelante me le consagro al Señor, por ahora yo quiero disfrutar de mi vida. No, tú no sabes si vas a amanecer vivo mañana. Tú no sabes nada de esas cosas. Amén. Por eso en la primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces no debemos cometer el mismo error que cometieron ellos, hermanos. Si ustedes miran lo que está pasando ahorita a nivel mundial, nosotros vemos que ya el presidente Trump ha estado mediando para que Israel haga paz con algunos países y lo ha hecho. Ya van como 4 países árabes que en estos días ha hecho la paz, y el lema de ellos es paz y seguridad. Miren que la palabra de Dios es real, hermano. La palabra de Dios se cumple 100%. Amén. Ahora nosotros vemos cómo está el mundo. El mundo está pero en un desorden y una maldad y una violencia aterradora. Eso mismo sucedía antes del diluvio. La maldad era muy grande, la violencia era muy grande, lo mismo que ahora. Y por eso Dios envió el diluvio. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? En estos días se ha incrementado la violencia, la maldad, vemos un ambiente de inseguridad, nunca habíamos visto tantos ladrones, nunca nos habíamos sentido tan indefensos, y hoy en día en que la delincuencia avanza más, entonces los políticos quieren desarmar a la policía. O sea, los ladrones sí pueden andar armados, pero la policía no. Amén. Dios instituyó la policía y Él dijo que debían ir armados, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. Y dice que el ladrón debe temer a la espada porque para eso se le ha dado. Ahora, yo les enseñé la vez pasada, si un policía o un soldado llega a asesinar a una persona indefensa, eso es castigado, eso es asesinato. Pero no podemos coger eso como una disculpa entonces de que entonces tenemos que acabar con la policía, ¿no? Los más alegres pues serían los ladrones. Y en realidad todo país que quiere entrar en tiranía, lo primero que quieren hacer es acabar con la policía. Y formar una especie de policía política para que todo el que no esté de acuerdo con sus ideales políticos sea perseguido. En realidad no es para perseguir a la delincuencia, porque eso es lo que ha pasado con todos los países que supuestamente han entrado en revolución. Han entrado en una pobreza y en una tiranía, la cosa más impresionante. Y cuando las cosas no le funcionan, entonces le echan la culpa a los países capitalistas. Vemos hoy en día que los noticieros de la televisión están incitando a las personas a la violencia, a la rebelión. Y luego se lavan las manos y se presentan como los líderes de la información. Ellos constantemente van exaltando toda clase de perversión con el argumento de la discriminación de géneros, de las cosas raciales. Pero sí toda expresión religiosa la condenan, ¿sí? y las declaran como una expresión polémica. Todo lo que sea de Dios, polémicas, declaraciones de fulanito y sutanito. Pero todo lo que sea perversión, aplausos, qué valor, qué bendición, qué progreso, ¿sí? Qué avances. No, hermanos, eso se está cumpliendo la palabra. El mundo iba a ir de mal en peor, amén. Ya los valores bíblicos de la familia y la moral están siendo eliminados de la sociedad, de la educación y del gobierno. Eso es lo que está sucediendo. Y como la maldad del hombre está creciendo, a diario oímos homicidios, como los papás matan a sus hijos, los hijos matan a sus padres, las mamás como regalan a sus hijos.
e incluso venden a sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Quieren abandonarlos por propósitos egoístas. ¿Cuántas mamás no abandonan sus hijos porque son una carga para ellos? La Biblia dice que eso es antinatural, que son personas desnaturalizadas. Amén. Personas, mamás que se prestan para llevar drogas a otros países sabiendo que los pueden coger presos, y ya cuando los cogen presos en el aeropuerto allá sí lloran y ay, mis hijos, que dejé un niño. ¿Y por qué no pensó antes de hacer esas cosas? Amén. O por transportar cosas ilegales. Vemos ahora a los famosos, a los políticos, a los poderosos, a la gente de farándula, comprando y vendiendo niños con actos pederastas. Y no solo eso, sino que ahora hay un culto a Moloc. Ese culto es un culto que ha existido toda la vida, tanto en el Deuteronomio como en el Levítico. Dios condenaba eso. Moloc es un demonio. Las personas que le rinden culto están buscando poder, riqueza y fama, y eso es lo que vemos hoy en día. Por eso es que vemos tanta gente metida en el asunto de la masonería y los Illuminati y todas esas cosas. Gente poderosa, amén. Y no solamente tienen actos pederastas, sino que los sacrifican a los niños, los compran, los venden y luego los sacrifican a los demonios, y con el ánimo de alcanzar riquezas y poder. Vemos toda clase de desigualdad social, y toda la desigualdad social es generada por la economía. Y la economía no es manejada por un gobierno, la economía mundial es manejada por una élite, un grupo especial, gente ultramillonaria, nada que ver con gobiernos. Ellos crearon todo el sistema gobierno, crearon la derecha, la izquierda, y los ponen a pelear el uno al otro para que nadie se fije en ellos. Ellos son los que manejan todo, ellos son los que establecen cuánto es el valor de todo. Muy pronto el dólar va a desaparecer, va a salir una nueva moneda, se van a dar cuenta de eso. Ellos son los que mantienen la gente en pobreza. De ahí donde salió el Banco Mundial. Ellos definen, incluso le quieren decir hasta cada país cuánto debe ganar cada persona. La gente vive peleando, culpando a los gobiernos, culpando a los presidentes, y la gente es tan ignorante que no sabe que el Congreso es el que hace las leyes. O sea, el Congreso legisla. ¿Sí? El presidente es el poder ejecutivo, es el que las ejecuta. El presidente no puede hacer nada que el Congreso no lo apruebe. Pero son tan astutos que viven atacando a los presidentes, que son cambiados cada 4 años, pero en el Congreso, que son los mismos de siempre, los mismos de derecha, los mismos de izquierda, los mismos de centro, y usted va a ver que los congresistas son los mismos durante 50 años, están ejerciendo para ser congresistas, y ellos son los que exaltan a la guerra, los que exaltan a incendiar al país, y la gente bobita cae redonda. Y en realidad todos pertenecen a la misma plataforma del anticristo, la misma plataforma política que se inventó Satanás. Por eso Jesús decía, pobres siempre tendrán, porque mientras Satanás esté gobernando la economía y la política, que es un mar de pasiones, nadie va a tener una vida tranquila, a menos que usted reciba a Cristo en su corazón y obedezca los principios económicos que Él estableció en la Biblia, porque el Señor mismo dijo, yo no veré un justo mendigando pan ni desamparado. Si usted como cristiano está mendigando pan y está desamparado, con seguridad usted no está obedeciendo la parte bíblica de la siembra y de la cosecha. Vemos cómo se está generando caos y crisis sociales, económicas, raciales, para poder manipular a la juventud, una juventud ociosa, desenfrenada, con unos valores distorsionados, que ellos creen que el mundo les debe, que ellos solamente tienen derechos y que no tienen obligaciones. Son alimentados por odios políticos, la cual terminan en muerte, en robo, en destrucción, en violencia. Porque la rebelión es la consigna de Satanás. La Biblia dice que traen juicio a todos los que andan en rebelión. Ya no se respeta ninguna clase de autoridad, hermanos. Ni paterna, ni materna, ni educativa, ni espiritual, ni jurídica. Hoy en día ya no se respeta a nadie. Hoy en día se hacen marchas de protestas para defender el aborto, para defender la perversión. Todo lo que vaya en contra de la ley de Dios y las buenas costumbres, se hacen unas marchas impresionantes. Nosotros como cristianos jamás hacemos nada, nos quedamos callados, y eso que somos la sal de la tierra, amén. Cada persona solamente está pensando en disfrutar y hacer dinero, en gastarlo, en sus caprichos carnales, en alimentar su orgullo y la altivez, pero son personas que nunca van a ayudar ni a los pobres,
ni a la iglesia, ni a nadie. Pero eso sí protestan contra la desigualdad social. Pero a la hora de ayudar, ellos no aportan económicamente con un centavo, hermanos. Ellos son los que salen a decir que sí, que hay que protestar, pero cuando se les pide algo para los pobres, ellos nunca van a dar nada, hermanos. Amén. Eso es lo que se llama la demagogia política. Y muchos cristianos, desafortunadamente, están presos en esos odios, en esos rencores. Amén. Recuerde, el reino de Dios no es de este mundo. Usted vive en un reino como cristiano que no pertenece a este mundo. Por eso el mundo lo va a odiar. Pero si usted se hace parte del mundo, usted va a odiar, incluso va a resultar odiando hasta lo bueno. Va a amar lo malo y va a odiar lo bueno. Amén. Dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 46, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia y de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vemos nosotros que el pecado por el que fueron destruidos Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad, pero vemos que no solamente fue por eso, era que Sodoma y Gomorra, ellos tenían también una economía muy buena. Pero era un pueblo que todo el mundo era homosexual, desde el más pequeño hasta el más grande. Ellos se cansaron de ese libertinaje que tenían de hombre y mujer y hombre, y comenzaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, y les enseñaron a sus hijos desde pequeñitos que había que ser así. Lo mismo que está pasando hoy en día con la ideología de género, que se le quiere enseñar a los niños que usted no nace varón ni nace mujer, sino que usted, cuando vaya creciendo, usted va a exigir o va a decidir qué quiere ser, si es un hombre o una mujer. Y como en los últimos tiempos los demonios están sueltos por todo lado, hay mucho espíritu engañador. Hoy en día es muy fácil que la gente se vuelva homosexual, hermanos. Nadie nace homosexual. Yo le voy a aclarar algo. Una persona puede salir hermafrodita, que sale con los dos sexos. Y no fue que Dios lo hizo con los dos sexos, fue que la persona, cuando estaba en el vientre de su madre tomó alguna clase de alcohol o alguna droga psicotrópica o intentó envenenarse, y eso dañó los genes y la persona salió con los dos sexos. En el caso de esas personas, se hace una operación y el más predominante es el que va a determinar su género. O sea, nace con los dos órganos, tanto el femenino como el masculino. Pero entonces lo que predomina más, y de niño se debe hacer eso. Pero una persona que se está cambiando de género, que porque se siente que es una niña, es un varón y Satanás dijo que no, que era una niña. Y hoy en día lo más asombroso es que los gobiernos están obligados a pagarles la operación a ellos, pero no están obligados a pagarle la operación a una persona que está en peligro de muerte. Porque hasta ese grado ha llegado el degeneramiento de la política y de la sociedad. ¿Y por qué? Porque la gente buena no ha dicho nada, hermanos. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra y no hemos dicho nada. Pero algo de nosotros opinemos. Si nosotros opinamos, pastor, tú no te debes de meter en eso. Tú solamente habla Biblia. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que hablar contra todo lo que está mal, hermanos. Nosotros no podemos decirle a una persona por quién votar, pero sí podemos decir qué es lo que está mal, hermano. Y hoy en día nos atacan. Entonces, si nosotros hablamos que el homosexualismo está mal, entonces somos homofóbicos e incluso nos amenazan de ser encarcelados. No podemos decir de que los gobiernos están haciendo las cosas mal fuera de lo que Dios estableció, porque usted no puede hablar de política. No, nosotros podemos hablar, nosotros como pastores no podemos inducir a nadie a la política, pero nosotros tenemos nuestra posición política también, y muy respetable como la de cualquiera de ustedes. Nosotros podemos decir que somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que ningún político va a arreglar el país, que nosotros no dependemos, nuestra economía, nuestro bienestar no depende de un político, depende de Dios. Esta tierra va a desaparecer, esto va a ir de mal en peor, hermanos, pero tenga la plena seguridad que Dios nos va a cuidar a nosotros. Antes de que comience todo ese descalabro de la humanidad, Dios nos va a llevar en el arrebatamiento, pero tenemos que estar en paz con Él, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos salir a hacer cosas en contra de lo que Dios estableció. Mire, se ha querido pervertir la palabra de Dios. Hace algún tiempo la Iglesia Católica intentó sacar algo que se llamaba la teología de la liberación.
Los que conocen eso sabrán que alguien conocido como el cura Camilo, un sacerdote que se volvió guerrillero. Entonces se sacó el cuento que Jesucristo era un revolucionario. O sea que Jesucristo le estaba diciendo a la gente: cojan las armas y salgamos a derrocar gobiernos. No, señor, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que oremos por los que están en preeminencia. No importa, si es de izquierda, ore por él para que Dios lo guíe. Si es de derecha, ore por él para que Dios lo guíe. Si es de centro, ore por él. Ahí no dice: vaya, insúltelo, vaya, incendie los buses, vaya, coja a la policía a piedra. No, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos es que orar para vivir quieta y reposadamente. Desafortunadamente algunos pseudocristianos, porque la verdad no son cristianos, conocen la palabra de Dios, pero la verdad, si usted mira a esa clase de personas, no son consagradas. Si usted mira a esas personas que están en esos asuntos, son personas que no evangelizan, son personas que tienen amistad con el mundo, son personas que no se congregan, y si se congregan es muy poquito. Son personas que están en yugo desigual, son personas codiciosas, son personas que odias y resentidas. No, Dios nos ha llamado a orar por nuestros enemigos, no por ir a asesinarlos y matarlos. Y lógicamente nosotros vemos cómo hay gente cometiendo asesinatos y cosas horribles, y nosotros no podemos entonces decir: no, quedémonos callados. No, nosotros tenemos también que levantar nuestra voz como cristianos y decir: esto está mal, esto no se debe hacer. Y nosotros como pastores estamos en la obligación de guiar a las ovejas a hacer lo que está en la Biblia, no a lo que el diablo induce. Porque el diablo es violento, el diablo es homicida. El Señor nos dice que nosotros debemos ser pacificadores, no exaltadores de la violencia. Y si usted tiene el Espíritu Santo, lo va a entender. Si usted no lo tiene, usted va a cuestionar todo lo que se está hablando. Pero yo estoy hablando para gente nacida de nuevo, para gente que conoce la palabra de Dios. Amén. El pecado también por el que fue destruido Sodoma y Gomorra era que ellos querían abusar de los ángeles. Recuerde, llegan 3 ángeles a la casa de Lot y le avisan: listo, Lot, vámonos, Dios va a destruir este pueblo a causa de que todo el mundo es homosexual. Dice la Biblia que los niños, los hombres, todos se acercaron a la casa y le dijeron a Lot: entréganos esos 3 varones para nosotros acostarnos con ellos. Y ellos dijeron: no, no hagan tal cosa, si quieren les doy mis hijas. Y ellos dijeron: no, nosotros no queremos sus hijas, los queremos a ellos. Era tanta la perversión que los ángeles dejaron ciegos a todo el mundo. Y aún así ciegos palpaban las paredes para buscarlos, a ver si los podían coger. Imagínense hasta dónde llega la maldad. Nadie nace homosexual, la gente se vuelve homosexual. La gente se vuelve homosexual por varias causas. Cuando un niño o una niña es abusado sexualmente de pequeño, o se vuelve homosexual el niño o se vuelve lesbiana la niña. Cuando un niño o una niña es desilusionado de una manera muy fuerte en su corazón por parte de la figura paterna o la figura materna, va a odiar el género de la persona que lo desilusionó. Si es una niña y su papá lo desilusiona, va a odiar todo el género masculino. Entonces no va a querer jamás tener relación con un hombre, sino se va a fijar en los ojos de una mujer. Y lo mismo si es un hombre, si el que lo desilusiona es su mamá, va a querer es buscar otro hombre. Cuando una persona está bajo los efectos de la droga y el alcohol, las posibilidades de que los demonios de homosexualismo entren son muy grandes. Ahora, esto no es para discriminar, recuerden, nosotros no odiamos a los homosexuales. Porque muchas personas, yo conozco muchas personas que fueron homosexuales, recibieron a Jesucristo y ahora son hombres y mujeres de Dios. En el mismo ADN que descubrieron los científicos, ahí no aparece ninguna cosa que diga que el homosexualismo estaba en el ADN. Dios los hizo varón y hembra. Que el diablo los vaya engañando es otra cosa. Y así como en Sodoma y Gomorra, la ideología de género se volvió totalmente en esas 2 ciudades, hoy en día quieren hacer lo mismo. Hoy en día inducir a nuestros niños a que se vuelvan homosexuales. O sea, el homosexual quiere que todo el mundo se vuelva homosexual. ¿Por qué? Porque ese es un plan de la plataforma del anticristo. Primero porque va en contra de Dios y porque esa es una forma de acabar con la explosión demográfica. Porque si son 2 mujeres no van a tener hijos y si son 2 hombres no van a tener hijos. Y esos son los planes que tiene el anticristo a través del nuevo orden mundial, a través de los poderosos que manejan la tierra, al cual nadie se fija en ellos.
Nosotros vemos todo como Hollywood está plagado de homosexualismo, de pederastas, de sacrificios a Moloch. Y las personas que denuncian eso o los matan y los hacen pasar por suicidio. O dicen que están locos. Dice en Génesis capítulo 19, versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Dese cuenta que ellos venían a tener sexo con ellos. La palabra conocer en la Biblia es tener relaciones sexuales. En Levítico capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. En el diluvio fue por todas esas cosas, hermano. Y le cuento, el juicio sobre la tierra viene por la maldad creciente que hay, donde cada día se están aprobando más leyes que van en contra de la naturaleza. Mire, hermano, ya los pederastas tienen listo una ley en que el hombre puede tener sexo con un niño si el niño lo consiente. Según ellos, eso es progreso. Para nosotros eso no es progreso, eso es perversión. Eso está en la Biblia. Nosotros aquí no vinimos a caerle bien. La Biblia dice que nosotros íbamos a ser perseguidos, que el que diera la vida por causa de Jesucristo iba a ganar la vida eterna. Porque aquí es donde se prueba el cristiano. Hoy en día los cristianos quieren quedarse calladitos. En muchas iglesias están aceptando el homosexualismo como algo normal, porque son pastores asalariados. Ellos no están interesados en la salvación de la gente, están interesados en los diezmos de ellos. Hoy no se habla sobre estas cosas. Por esta causa la tierra está en dolores de parto. Vemos el cambio climático, incendios, ríos contaminados por la voladura de los oleoductos, mares llenos de basura, corazones llenos de odio, de violencia. Y todo esto es por causa del pecado del hombre. La tierra está llena de maldad, hermanos. Y nosotros tenemos que hablar la verdad y tenemos que levantar nuestra voz. Los profetas de Dios que hablaron en nombre de Dios fueron perseguidos, incluso asesinados. Pero esa es la labor que nos toca a nosotros como cristianos, hermano. Eso de ser cristiano de cruz de icopor no funciona. La Biblia dice que si no coge la cruz, no puede ser discípulo de Jesús. Y no es ponerse una crucecita, es seguir los preceptos y no tener amistad con el mundo. Amén. Dice la palabra de Dios en Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como mujer, o sea, se acostare con él, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Aquí lo que está diciendo es que si un hombre se acuesta con otro hombre, en esa época los mataban, y los responsables eran ellos, no los otros. Hoy en día es al contrario. Entonces, algunas personas pretenden ser más justos que Dios. Hoy en día los delincuentes tienen derecho a matar, y si los cogen, los sueltan rápidamente, al momentico. Y a la gente buena se les prohíbe defenderse. Y si se llegan a defender, entonces los meten a la cárcel. ¿Sí? Ya no podemos hablar la verdad porque nos cuestionan. Si llegamos a decir algo, si llegamos a decir, no, es que los ladrones deben meterlos a la cárcel, alguna cosa, entonces ya nos dicen, ¿en dónde está el amor? ¿En dónde está la misericordia? Ellos quieren que nosotros como corderos al matadero debemos quedarnos calladitos viendo cómo Satanás establece un nuevo orden mundial y nosotros no nos vamos a quedar callados, hermanos. Y si lo hacemos somos perseguidos. Muchos quieren pervertir el evangelio, amén. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1:6, para todos aquellos que piensan que Jesús era un revolucionario, que él venía a reinar políticamente. Dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vemos, hermanos, que Dios dice que eso es en el milenio donde vamos a reinar. Ahorita no. Acuérdense, Satanás usa la violencia y muchos escogidos caen en su trampa, hermano. Comienzan a seguir a pensamientos e ideologías de hombres.
les dan culto a las criaturas antes que al Creador, y dejan de tener en cuenta a Dios, y ellos caen de la gracia, haciendo y diciendo cosas vergonzosas, hermanos. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. O sea, mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Eso es algo vergonzoso. El homosexualismo es una perversión, no es una enfermedad, es un demonio manejando a las personas. El homosexualismo no se quita con pastas ni con tratamientos psicológicos. Solamente Dios, si trae libertad y le saca ese demonio engañador a esa persona, el hombre vuelve a ser hombre y la mujer vuelve a ser mujer. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entrarán al reino de los cielos. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios es muy contundente, hermano. Pero la parte buena es que no importa lo que uno haya sido. Si usted se arrepiente, si usted se acerca a Dios, le pide perdón a Dios, usted es salvo. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:11, y estos eran algunos, o sea, algunas personas tuvieron esas cosas. Y si alguna persona lo tiene, todavía está a tiempo. Mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo antinatural. Eso es no guardar la dignidad que Dios puso en nosotros. Dios castigó a los ángeles por hacer cosas antinaturales. Los ángeles no tenían derecho a venir a tener relaciones con las humanas porque ellos son de otra clase, de otro género. Y aún así vinieron y como consecuencia salieron los gigantes. Y por esa causa también Dios destruyó la tierra y los castigó. En Judas capítulo 6, versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Y no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces vemos que esa fue la razón por la que fue destruida la humanidad antiguamente y la razón por la que fue destruida Sodoma y Gomorra. Amén. Vimos también que Sodoma y Gomorra fueron destruidas también por la soberbia, por la gula, por la avaricia, por la ociosidad, por la injusticia social. Esos son los pecados que vemos ahora. Eso los vemos todos los días. Todos ofenden directamente a Dios y se enciende su ira. Y eso va a desencadenar un juicio muy pronto sobre toda la humanidad. Y así como en los días de Lot la gente ignoraba esto, o sea, hasta acá, yo imagino atacando a la gente que decía que eso estaba mal. En Génesis capítulo 19, versículo 12 dice, y dijeron los varones a Lot, o sea los ángeles, ¿tienes aquí alguno más? Yernos a tus hijos y a tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas le pareció a sus yernos como de que se burlaba. Mire, los novios de las hijas de Lot, ellos no eran personas temerosas de Dios. El yugo desigual no creen, hermanos. La Biblia dice, salid de ahí, pueblo mío, para que no les alcance parte de sus plagas. Nosotros vemos también cómo Noé le advirtió a toda esa generación y todos se burlaron. ¿Sí? En la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Todas estas cosas nos están avisando que el Señor está muy próximo a venir.
Dice en la segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Y por qué lo hicieron? Por mezclarse con humanos, por tomar mujeres, y ellos no les estaba permitido. Dice en la segunda de Pedro 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Por qué? Porque la violencia estaba al día en la época de Noé, como está al día hoy. Hoy en día la violencia es aterradora por donde quiera que vaya, ya ni la autoridad puede controlarla. En la segunda de Pedro 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Él está diciendo, mire, la gente por vivir en ese estado de homosexualismo y lesbianismo, ellos fueron destruidos, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos eran homosexuales, recuerden, desde el más grande hasta el más pequeño, decía la Biblia. En la segunda de Pedro 7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lo que vemos hoy en día, nosotros es aterrador ver 2 hombres besándose, 2 mujeres besándose, eso es terrible, hermano. Solamente a los morbosos y a los enfermos es que les gusta eso. Porque hay hombres que no son homosexuales, pero les gusta ver esas cosas, a la gente que le gusta la pornografía. Y se llenan de demonios. Entonces vemos aquí 3 ejemplos del castigo que vino de parte de Dios por causa de la iniquidad. Pero vemos que también Lot fue librado. Dios puede librarnos. Nosotros ahora Jesucristo es tipo y sombra del arca. Nosotros ahora estamos en Cristo. Ya no vamos a ser salvos de un diluvio, sino la tierra va a ser encendida con fuego totalmente. Pero nosotros vamos a irnos en el rapto, en el arrebatamiento, o Dios nos puede llamar a su presencia, pero vamos a ser libres del infierno y todas las cosas horribles que vienen, hermano. Por lo tanto, lo único que yo les puedo decir es que debemos hacer ajustes en nuestras vidas. Si usted tiene amigos, familiares, por favor implóreles que hagan ajustes en sus vidas, o si no lo van a lamentar eternamente. La Biblia dice que hay fuego eterno para ellos. Pero todavía hay oportunidad. Dios no quiere que nadie se pierda porque Dios nos ama. Recuerde, usted es un hombre, usted no es una niña. Recuerde, usted es una niña, usted no es un hombre. No permita que Satanás lo engañe. Por puro sentido común, párese al frente de un espejo y dígame qué ve ahí, un hombre o una niña. Ahora, si va y se pinta y se pone peluca y se manda a hacer operaciones, pues se va a ver como una niña. Pero cuando hable, se va a dar cuenta de que no es una niña. Y lo mismo sucede contigo, mujer. No se deje engañar por todas las mentiras que está usando Satanás, por todo lo que sale en internet, por las ofensas que el diablo coloca en el corazón. No caigan a la trampa de las drogas ni del alcohol, porque eso hace también que se vuelva. Y si alguna vez abusaron de ti, Dios ya está restaurando tu corazón. Tú solamente perdona, que Dios se va a encargar de esas personas. Pero no coja esa ofensa, porque si no va a ser peor. Si usted piensa que sufrió, que en ese abuso sufrió, lo que el infierno a uno le espera es terrible, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Estos tiempos son muy difíciles. Ojo, hermano, este es un tiempo de mucha violencia, de ocuparnos mucho en nuestros deseos carnales y en los deseos materiales. Y Dios quiere que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros hoy, hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo mucho. Se trata no es para que se sienta en condenación, sino para que tú despiertes y comiences a partir de hoy un nuevo día con Cristo. Lo necesitamos todos. Que el Señor los bendiga mucho en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Quiero pedirles por favor que me acompañen a Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. A propósito de que en nuestros tiempos, que pensamos que nunca viviríamos una cosa de estas, ahorita nos obligan a permanecer conscientes todo el tiempo de la limpieza,
de nuestro alrededor, de nosotros mismos, de nuestros espacios, de verlo mucho más en las personas. A veces olvidamos que lo más importante es lo que está dentro de nosotros, lo que el mismo Señor decía que está contaminado, que es nuestro corazón. Y en esta lista de cosas vemos que nosotros estamos allí identificados, bien sean hurtos, lascivia, soberbia, en la insensatez, cuando por mucho tiempo nos hemos resistido al amor de nuestro Señor Jesucristo porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hoy el Señor nos invita a que reconsideremos, a que cambiemos esa manera de pensar y que seamos humildes delante de Él para reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te pido que me acompañes a hacer esta oración. Si es la primera vez que la haces o si ya la habías hecho pero no ha sido de corazón o no has tenido una vida realmente entregada a Cristo Jesús, este es el tiempo para hacerlo. Mientras hay vida y esperanza, el Señor Jesús en cualquier momento viene y lo mejor es estar en paz con Él. Entonces vamos a orar. Por favor, repitan conmigo. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón y te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades y rompe toda clase de maldiciones. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con fe. Esta confesión que hacemos no solamente sirve de nuestra boca, tiene que verse reflejado en nuestros hechos. El nuevo nacimiento es cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y dejamos toda nuestra pasada manera de vivir para empezar a vivir como el Señor quiere, no de acuerdo a la religión, no de acuerdo a nuestros pensamientos o nuestros preceptos, de acuerdo a la manera de Dios, a la palabra de Dios. Entonces es muy importante que estés instruido por este libro, la preciosa palabra de Dios, el manual de vida que Dios nos dejó, donde podemos conocer su perfecta voluntad. El Señor les bendiga, amados hermanos, los felicito porque esta decisión que han hecho para sus vidas es la mejor decisión que podemos hacer, es para la eternidad. El tiempo se agota para nosotros, van pasando los años, las décadas y nuestro cuerpo se va gastando, pero nuestro hombre interior se va fortaleciendo, se va renovando cada día hasta llegar a la plenitud de Cristo y esperamos ese día, esperamos su venida. Maranata a todos mis amados hermanos de la Iglesia del Santo de Israel, esperamos la venida del Señor pronto. Entre tanto nos preparamos como iglesia, cada uno en el lugar secreto, con nuestras familias, procurando hacer lo mejor posible para que cuando el Señor venga nos encuentre una iglesia pura, sin mancha, resplandeciente, sin arruga. Tenemos un gran trabajo por hacer, mis amados hermanos, compartir este evangelio, compartir esta verdad que alcanza los corazones y que realmente es la ofrenda que vamos a presentar delante de nuestro Señor. Entonces, manos a la obra. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Bendiciones. Desde la cruz te perdonó tu maldición, Él se llevó, regresará, lo prometió. Debes cambiar, es tu misión. Él volverá, lo prometió. Él volverá, resucitó. Grande su amor, búscalo ya. La bendición te abrazará. Cristo es amor, canta con Él. El Redentor por ti murió. Él volverá, lo prometió. Él volverá, resucitó.
maldición Él se llevó, regresará, lo prometió. Debes cambiar, es tu misión. Él volverá, lo prometió. Él volverá, resucitó. Grande es su amor, búscalo ya. La bendición te abrazará. Cristo es amor, canta con Él. El Redentor por ti murió. Él volverá, lo prometió. Él volverá, resucitó. Desde la cruz te perdonó tu maldición. Él se llevó, regresará, lo prometió. Debes cambiar, es tu misión. Él volverá, lo prometió. Él volverá, resucitó. Grande es su amor, búscalo ya. La bendición te abrazará. Cristo es amor, canta con Él. El Redentor por ti murió. Él volverá, lo prometió.